Saludos mis maníacos del World, bienvenidos a las noticias y eventos de julio de 2026. Por cierto, apenas estoy subiendo vídeos ya que ando buscando trabajo para agarrar la pala XD. Vamos a darle. Lo primero, un sticker de regalo que probablemente lo implementen cuando les dé la gana. Luego tenemos todo este textaco del que resumiré los puntos importantes. Para el que quiera leerlo entero le dejo el link en la descripción. Se añade una función llamada reporte de equipamiento de aventurero que permite ver qué equipamiento usan los jugadores más fuertes del juego. Se accede desde el menú del personaje, solo en villas y a partir del tercer job. Esto para mostrar los objetos más usados por los jugadores de mayor CP, separados por ranuras, arma, armadura, accesorios, trajes, etc. Y también incluye recomendaciones según la clase del personaje. Además puedes ver el top 5 de ítems más utilizados por cada ranura junto con su porcentaje de uso. La misma función será añadida pero para los sets de habilidades más sus traits recomendados en Dungeons o Raids, mostrando 10 skills, una hiperhabilidad y una master skill. Podrás equiparte estos sets recomendados automáticamente con un botón, excluyendo las skills que no tengas. Se mejoran los consumibles obtenidos en el Porufesor 1. Las misiones del Porufesor 1 a 5 serán más orientadas a cada dungeon del juego y se añade una función de desplazamiento rápido para que el juego te guíe a dónde tienes que ir para hacer cosas como dónde farmear mejor el nivel de resonancia, dónde mejorar el arma y armaduras con sus funciones especiales, etc. Se añade un sistema de tinte de cosméticos que permite cambiar el color de varias partes del avatar usando una paleta de colores aleatorios. 30 colores, se pueden teñir todas las piezas de equipamiento excepto el cabello, que se irá con su propio sistema. Solo funciona en ciertos trajes recientes. Además se mejora con sistemas nuevos. Teñido garantizado: cada vez que usas paletas, acumulas puntos de teñido separados por tipo de paleta y por cuenta. Estos puntos no se reinician y luego puedes usarlos para elegir directamente el color que quieras sin gastar más materiales. Las paletas de evento no dan puntos. Teñir todo permite teñir varias partes a la vez con un solo color base, consumiendo paletas en función de cuántos equipamientos selecciones. Raid de Serpentium: si he entendido bien, la dificultad 1 pasa a ser el modo solo. El modo solo y el normal, dificultad 2 y 3, comparten progreso y recompensas semanales. Puedes alternar entre el modo solo y de grupo sin perder progreso. Las recompensas semanales de nivel 1 solo son equivalentes a las de nivel 2. El contador semanal de recompensas es compartido entre todos los modos y se puede avanzar en el progreso de accesorios con recompensas del modo solo. Raid de Abyss: los jefes ya no se curan al fallar mecánicas y se nerfean o eliminan mecánicas molestas de 18.1.2, 18.4.1 y 18.4.3. Se facilita la obtención de los títulos importantes de Tirnoch, de jefes gigantes y Serpentium, reduciendo los requisitos a más de la mitad. Mejora del farmeo en Atmaram: las piedras mágicas de Atmaram de rango único ahora son comerciables y se pueden guardar en el banco compartido. Se añade un nuevo ítem de fragmento del nuevo accesorio de Radiant Lotus que cae garantizado al completar la recompensa semanal del templo del jefe. Con 45 fragmentos puedes cambiarlos por un cubo de selección de accesorio de rango único. Se ajusta el sistema de amplificación de circuito para hacerlo más claro y barato. Al identificar circuitos de tipo I y L ya no aparecerán los dos valores más bajos de stats. Esos valores eliminados ahora se redistribuyen en otros stats, mejorando el resultado general. El coste de fabricación en ED baja a 200.000. Aumenta el coste de materiales, fragmentos de circuito para equilibrarlo. La cantidad máxima de stacks de fragmentos de circuito sube a 3000, facilitando el almacenamiento. Se facilita la mecánica de portales en la raid de Dunapuria y ahora el arma se puede conseguir en las dificultades 1 y 2 también, pero con menos probabilidad. Por último, se reduce bastante los requisitos para las misiones de desarrollo de armas de Rigomori Abyss. También se ajustan las mecánicas y demás de todas las dungeons de jefes gigantes y el nido del Trosh para que sea más fácil. A 22.3 solo se le añade un botón de reintentar.
También se nerfean las dungeons normales de Monaterra y Serpentium, en general reduciendo el daño y aguante. Por último, se mejora el sistema de teletransporte Koboh para que sea más intuitivo, y el mapa incluye información de cada NPC al pasar el ratón encima. Después tenemos un evento de tienda épica en el que podremos comprar estos ítems: cebo para pescados, bolsa con esencias de Eldritch y fragmentos desconocidos de Eldritch. Estos tendrán límite de cantidad por cuenta y costarán un punto épico. Habrá misiones para recuperar puntos gastados en la compra. Evento de Carriamen Raid que durará unos 3 meses, en el que te puedes registrar como Senpai si tienes más de 25 millones de CP y como Kouhai si tienes menos de eso, obteniendo una marca distintiva al estar en grupos. Al registrarte como Senpai o Kouhai podrás completar 10 dungeons de tu nivel para reclamar este cubo de consumibles. Los Senpais obtienen un punto por cada Kouhai que haya en el grupo al completar dungeons determinadas. Los Senpais que estén en el top recibirán materiales de estos por correo al final de cada ciclo de 2 semanas. Habrá misiones semanales para obtener estas recompensas al completar 10 veces dungeons específicas. Los Senpais y Kouhais deben cumplir con el límite de CP en todo momento para que los intentos sean válidos. También debería de haber 2 días de evento con aumento de experiencia obtenida un día y de drop por 2 el otro día, disponiendo de poción y BP infinitos esos 2 días, incluyendo un bufo de más 3% de ataque híbrido en dungeons siempre y cuando haya un Kouhai, más un 10% de bonus de experiencia extra al completar dungeons. Siguiente, evento de comienzo rápido para crear personajes y subirlos a clase magistral directamente al completar 5 dungeons. Habrán 3 ciclos de un mes cada uno. Al parecer esto también incluye evento de apoyo para llegar a 10 millones de CP y de arma de Abyss al más 11 gratis completando misiones. Luego tenemos nerfeo a la dungeon de 19.4 para que sea más fácil y cambios de balance, siendo la mayoría de cambios de traits de habilidades. No veo nada que necesite explicación, pero bueno, cualquier duda pregunten y responderé. Esto debería de venir con un evento en el que podremos comprar pergaminos del olvido en la tienda épica temporalmente. Evento de regalo de cubos con mods avanzadas por estar 30 minutos conectado. Evento de pesca con regalo de recursos y peces temporales con mayor obtención de resonancia. Por último, evento de fragmentos de circuito en el que podremos fabricar fragmentos de circuito de la parte, color y forma que queramos con estas llaves de activación obtenibles en misiones únicas y diarias. También incluirán recompensas extra llenando la barra de obtención. Y eso es todo, gente. Si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para más vídeos de Sword y apoyar el canal. Cualquier duda, aportación, etc. díganlo en los comentarios. Buen día y hasta la próxima.